Vamos a trabajar hoy con el libro del profeta Oseas, directamente. ¿Ah? No, porque estuve hablando con... ustedes saben que pues, los libros tienen distintas escuelas y ya pues prácticamente el aspecto que queríamos tocar de Daniel pues se tocó. Y ahora plantearlo. Yo tengo una pregunta todavía de Daniel. Pues la haces, si te la pongo te la contesto, si no esperamos que venga Rebeca. En el último párrafo. Ajá. Sí. En el último párrafo. ¿Sí, no, ya? Sí, ahí está. Sí, está, sí, se escucha. Bueno, no suena. Pero el último párrafo de Daniel dice: a partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que se hayan transcurrido 1335, pero tú preservas hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Sí. La pregunta que tengo es: ¿qué es lo que significa el sacrificio diario? ¿Y cuál es el sacrilegio horrible? Ok. Yo tengo una interpretación, pero como Sí. usted sabe que yo no sé de esto, me imagino que debe ser un disparate, así que quiero Bueno, saber la suya. aquí. Precisamente estaba diciendo que uno de los elementos aquí que en el campo de los estudios bíblicos es la forma y manera como cada escuela puede interpretar. Y desde luego, pues, a veces los documentos que utilizamos para interpretar, pues no necesariamente sean los mismos. Digamos, yo no sé qué recursos literarios y qué recursos de teólogos utilizó Rebeca pues, para hacer su estudio, ¿no? Y obviamente pues yo creo que si uno le invita para participar en este tipo de experiencia, uno debe respetar ese criterio, ¿verdad? De los recursos que ella pueda utilizar al respecto. Siempre ha sido mi forma de ser. Yo creo que la teología no guarda una verdad. La teología presenta una diversidad de opiniones sobre una verdad, pero la teología es reflexión, y dentro del marco de la reflexión pues uno puede ver las cosas de distintos ángulos. Está viendo el mismo objeto, está leyendo los mismos textos, los mismos pasajes, pero lo está viendo desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, hay quienes, para contestar la pregunta del doctor, hay quienes pudieran muy bien señalar y decir que el libro de Daniel es un libro que se circunscribe única y exclusivamente a profecías del tiempo de Daniel. Con eso cierra su planteamiento teológico y lo deja ahí. Hay otros teólogos que van a decir, no, las profecías de Daniel tienen una alta relevancia dentro del contexto y dentro del tiempo de Daniel, pero son profecías de doble referencia. Es decir, profecías que también tienen un cumplimiento posterior. Y dentro de ese contexto, pues obviamente, pues ese teólogo también tiene sus argumentos, también tiene sus planteamientos. Hay otro que va a decir, mira, olvídate de eso, eso es un libro de cuentos, de invenciones, de historietas, pues que hay que desmitologizarlo, y ese pues anda también por su nube, ¿no? Y hace también sus interpretaciones dentro de ese contexto. Ahora, cuando uno lee el planteamiento, pues si uno lo quiere ver, digamos, desde el punto de vista de aquellos que dicen que hay una doble referencia, que hay un contexto histórico que responde al tiempo de Daniel, pero que hay un contexto profético que es escatológico, que responde a otro tiempo, pues si lo queremos ver así, le podemos encontrar una respuesta al texto. Por ejemplo, él dice, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario, ¿de qué está hablando según estos que plantean la doble referencia? Pues mira, a partir del momento en que desaparezca el contexto, el elemento de la validez del sacrificio diario, porque esa validez del sacrificio diario para algunas personas puede representar llana y sencillamente el fin del templo
cuando ya se eliminaron los sacrificios. Y va a decir que a partir de entonces transcurrirán 1290 días, 3 años y medio, ¿verdad? Y después de esos 3 años y medio, dichoso el que espere que haya transcurrido esos 3 años y medio, porque después de eso vendrá entonces el fin. Desde luego, en el verso 13 dice, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Los que hacen esa interpretación escatológica, ¿qué van a decir? Mira, estos pasajes bíblicos de los que tratan es del último periodo de la gran tribulación, donde una vez termine ese periodo tribulacionario, entonces la iglesia se levantará y los muertos en Cristo resucitarán, y entonces entrarán a esa etapa final de la eternidad del hombre con Dios, y ya necesariamente a Daniel se le está diciendo, tú vas a participar también dentro de esa experiencia. O sea, la gama de interpretaciones que uno va a encontrar va a depender en gran medida de la escuela, del lente de la escuela que se utilice para ver los pasajes bíblicos. Por eso yo dije que en el caso de Rebeca, que ha estado esta semana hablando sobre el tema, pues yo no sé qué escuela utilizó para hacer los planteamientos, y entonces pues yo no quisiera llegar para tal vez con otros recursos o con otras escuelas entrar en una contradicción. Nosotros estamos esperando a usted para empezar. Sí. Bueno, la versión mía con respecto al libro de Daniel es que el libro de Daniel guarda unas profundas verdades proféticas que están reveladas ahí y que son innegables. O sea, un hombre que puede anticiparse al tiempo y hablar del Mesías. Un hombre que puede anticiparse al tiempo y hablar del fin del tiempo, a mí me parece que tiene unos planteamientos sumamente extraordinarios. Pero el gran problema de ello es que entonces los que desarrollan, por ejemplo, la escuela escatológica dispensacionalista, los que desarrollan la escuela escatológica preterista, y cada uno en cada escuela entonces se tiran sobre el libro de Daniel para recoger de Daniel lo que dentro de su posición filosófica les conviene. Y ahí es donde yo en la escatología no entro. Yo ahí me detengo porque yo creo en el inminente retorno de Jesucristo. El que ha de venir, vendrá. Pero a mí no me interesa ni saber cuándo, ni saber por dónde. A mí eso me tiene sin ninguna preocupación. Por eso para mí eso de que Israel es el reloj de Dios que marca el tiempo, a mí me tiene sin preocupación. Yo creo que el Señor Jesús habló claro, con perfecta claridad, cuando dijo que ni los ángeles del cielo, ni nadie, solo el Padre en su sola potestad sabe el día y la hora cuando el Hijo del Hombre vendrá. Por lo tanto, si Jesús lo dijo con esa claridad y dijo que nadie lo sabe, nadie es nadie. Por lo tanto, cuando yo escucho a un escatólogo, ¿verdad?, que yo tengo el respeto por lo que pueda postular, pero cuando yo escucho a un escatólogo venir rápido a sacar el lápiz para decir tal fecha, tal día, tal hora, ya ahí el respeto lo pierde. Yo de hecho le compartía hoy al pastor Rosario y le decía que en el tiempo de Hitler, un teólogo escatológico norteamericano escribió un libro donde afirmaba a la luz de la escatología que Hitler era el anticristo. Y es interesante que mandó a hacer 100.000 copias de su libro. Oiga, y justo cuando lo llamaron para decirle que los libros estaban listos, esa misma semana diose la noticia de que el imperio alemán se había ido al piso. Se le cayó la teoría. Se le cayó la teoría. Y los libros, ¿no? O sea, a mí, yo no tengo dudas en creer que Jesús vendrá. Y la razón por la que creo que Jesús vendrá es porque Él fue el que lo dijo. Y si Él lo dijo,
Yo o le creo a Dios en la totalidad o no le creo, porque yo no le puedo creer en parte. O sea, yo no le puedo creer a Jesús unas cosas y otras no. Yo o le creo en la totalidad o no le creo. Y él fue el que dijo que vendría. Ahora, ¿cuándo? Eso le compete a él. Yo lo que sé es que el tránsito al cielo tiene dos vías. O él viene por mí, o yo voy para donde él. Y en ese sentido, pues yo prefiero manejarlo de esa forma. A lo mejor hay gente que puede decir, pues eso tú lo ves de manera muy simplista. Yo prefiero verlo así. Yo prefiero ver así. Otra pregunta, sí. A Torres luego tienen la mano levantada. ¿Le molestaría a usted que sigamos un poquitito en el campo escatológico? No. Aquí mismo dice que sí. esto se va a cumplir cuando se cumplan 3 años y medio. Sí. Y de acuerdo a algo que he leído en el pasado, 1 año es igual a 1000 años, ¿no? Sí. Oh, perdón. Un día. Un día me la Sí. Y aquí dice 3 años y medio, eso será... Por eso. Ahí se me fue la matemática. Pero estaba pensando en una de las... en los evangelios, Jesucristo en un momento dado le dice a los discípulos que vayan a una casa de un hombre que tiene un cántaro en la mano y que ahí va a celebrar la última cena. Sí. Que le pregunten dónde va a ser dónde se van a reunir, que debe ser en el piso alto. Hay algunas personas que piensan, yo entiendo por historia, que también hay una referencia astronómica a los signos zodiacales. Por ejemplo, el hecho de que Jesucristo ocurrió en la época de Piscis y que luego la que le sigue es Acuario, con la representación de el hombre con el cántaro como el símbolo de Acuario. El símbolo de Egipto era el buey, que era el Taurus. Luego, pues esa procesión de símbolos astrológicos que sí. sabemos que las civilizaciones antiguas se dejaban llevar por lo que veían en el cielo para tratar de descifrar lo que había de ocurrir en la tierra. Pregunto si eso que Jesucristo dijo se refería también a un momento donde él estaría haciendo su última cena otra vez con la iglesia reunida, ¿no? Y si es Acuario, pensando, le ruego me disculpe si ustedes entienden esto es disparate. Yo estoy tratando de interpretar un poquito más allá de lo que leo en concreto, ¿verdad? Si el piso más alto de Acuario vendría siendo a partir de los años, ya acercándonos al año 3000, 2700. Pero eso no es astrología, eso es astronomía. Eso es astronomía, sí. Eso es astronomía. No estén aprendiendo, ¿sabes? Va a ser levantar y diga, enfrentamos aquí ahora. Sí, las fechas no me las estoy inventando. Sí, no, eso es astronomía. Las fechas concurren con que desde el año 2000 y pico antes de Cristo, pues era la época en que Tauro estaba en el norte, y cuando llega Jesucristo concurre con que está Piscis y luego viene Acuario, que concurre, ¿verdad? Que coincide con eso. Me pregunto si esa es no sé si en alguna ocasión ustedes han estudiado eso desde ese punto de vista, porque yo he visto en internet una serie de explicaciones al respecto. Sí. No sé si en estos estudios bíblicos alguna vez se le ha dado esa interpretación. Sí. No, y hay una razón para ello. Generalmente la gente tiende a mitologizar las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras no tienen el propósito de convertirse en un mito. Las Sagradas Escrituras tienen el propósito de revelar una verdad. De hecho, cuando leemos los evangelios, a Mateo, Lucas, Marcos, Juan, la gente llega muchas veces a pensar o pierden de perspectiva que Jesús no tenía un notario que estuviera detrás de él escribiendo todo lo que hacía o que decía. Eso nunca existió. O sea, no había nadie detrás de Jesús diciendo, mira, dijo esto ahora, escríbelo, dijo esto otro, escríbelo. No. Lo que sucedió fue posterior. O sea, la iglesia empezó a tener una serie de dificultades
y empezó a buscar ante esas dificultades respuestas. Y es como resultado a las necesidades de esas respuestas que entonces la iglesia recurrió a los dichos y hechos de Jesús para encontrar esas respuestas. Un ejemplo de ello es precisamente el caso de la multiplicación de los panes y los peces. En la multiplicación de los panes y los peces, la historia se trae, no porque había alguien allí escribiéndola, no, se recoge como resultado de unas circunstancias que se están dando en ese momento dentro de la cristiandad. ¿Y cuáles son las circunstancias que se están dando? ¿Qué vamos a hacer con la evangelización? Con la evangelización. Porque obviamente nosotros tenemos un gran mensaje y tenemos una gran evidencia, pero no tenemos todo el potencial, toda la infraestructura para desarrollar una evangelización a nivel mundial que sea efectiva. Pues porque son hombres sencillos, hombres humildes, los que tienen en sus manos la perla del evangelio. Entonces es como resultado de eso que entonces la cristiandad recuerda el hecho de la multiplicación de los panes y de los peces para resaltar un dato fundamental, y es que Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces con un muchachito que trajo 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Pero después de la multiplicación comió, dice que sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Comieron 5.000, sin contar las mujeres y los niños, probablemente de modo, ¿verdad? 15.000, vamos a poner 15.000, comieron 15.000. Pero lo que es interesante es que dice que después sobraron, ¿qué? 12 cestas repletas de peces y de panes. Entonces, ¿cuántos discípulos eran? Eran 12. Entonces, ¿cuál es la moraleja que quiere recibir precisamente la iglesia primitiva? Si Jesús con 5 panes y 2 peces le dio a comer a una multitud de más de 15.000 personas y sobraron 12 cestas, pues esas son las 12 cestas de nosotros, los 12 apóstoles. Por lo tanto, si él con 2 peces y 5 panes le dio de comer a una multitud, ¿a cuánta gente no le daremos a comer nosotros con la cesta repleta que él nos dejó? O sea, diciéndole qué cosa, repitamos el milagro de la evangelización. O sea, cuando uno empieza a mirarlo desde ese punto de vista, entonces uno empieza a ver cosas totalmente distintas. Yo me he topado con gente que hacen unas mitologías de la vida de Jesús. Por ejemplo, oiga, y usted no se ha puesto a pensar, porque la historia de Jesús está narrada desde su nacimiento hasta los 12 años. Y después de los 12 años desaparece y ahora aparece cuando tiene 30. ¿Y dónde estaba Jesús? Mire, yo a veces, ¿verdad?, de manera sarcástica, porque le digo, mira, estaba en cualquier lugar menos montado en una nave aeroespacial con los marcianos. Porque eso es lo que quiere que yo le diga, ¿ves? Pues estaba en cualquier lugar menos ahí. Estaba en cualquier lugar menos en las pirámides de Egipto. Estaba en cualquier lugar porque el testimonio que encontramos dentro de la vida de Jesús en los evangelios dice que ya necesariamente Jesús estaba ayudando a su padre. Cuando lo identifican, no es el carpintero, ¿verdad? O sea, cuando lo identifican dentro de una tarea, dentro de una función, es porque ya necesariamente en ese periodo él estuvo ejerciendo ¿qué? Unas funciones cotidianas. Ahora, ¿por qué termina a los 12? Porque a los 12 años era la edad propicia donde se le permitía a los niños varones acercarse a distancia a escuchar los rabinos. Pero desde luego, en el caso de Jesús hay un fenómeno sobrenatural. Y no es que él fue a acercarse a escuchar los rabinos, es que cuando María y José llegaron allí, él estaba dándole la clase a los rabinos. ¿Ves? Entonces, ese es el mensaje que se quiere transmitir. Entonces, ese elemento muchas veces lo perdemos, y lo perdemos aún en la misma predicación,
porque desde luego los que predicamos tenemos la intención de decirle algo a los oyentes. Y entonces, pues como le queremos decir algo a los oyentes, lo que buscamos es un texto bíblico para que afirme lo que queremos decir. Y perdemos de perspectiva esa otra riqueza que está dentro del mismo contexto histórico del pasaje bíblico. La historia dentro de la historia, que es genial, que es maravillosa, porque cada dicho de Jesús narrado en los evangelios es una respuesta a unas circunstancias dadas en un momento dado. Mire, por ejemplo, el que Jesús se acostara a dormir, ¿verdad?, en la barca, que tantas cosas la gente dice. Mire, eso es lo que tiene una enseñanza práctica para la vida cristiana. Y claro, en un fenómeno como el nuestro, donde estamos hablando de un evangelio triunfalista, pues a nadie se le ocurre pensar que Cristo duerme. Pero en el contexto en el que se está diciendo es totalmente distinto. Lo que se está diciendo es, mira, lo que yo les he enseñado a ustedes en cuanto a la fe es suficiente como para que yo me acueste a dormir y ustedes actúen por sí solos. Y ustedes funcionen por sí solos. O sea, no necesitamos. Mire, en la dimensión de fe en la que todos los cristianos están, no necesitamos pedirle a Jesús que se despierte para que venga a resolvernos el problema. Si tenemos la capacidad suficiente, la interés espiritual suficiente. Y esa es la enseñanza que Jesús quiere dar. Entonces, cada uno de los dichos y hechos de Jesús en el Nuevo Testamento está involucrado con una crisis del momento. Obviamente, los apóstoles recurren a ella para darnos una lección, para darnos un mensaje, para enseñarnos una gran verdad. A veces, lamentablemente, decimos 20 cosas. Imagínense, yo una vez escuché un predicador que yo dije, Dios mío, ¿en qué escuela se graduó este? Que dijo que Juan el Bautista era un hombre millonario, multimillonario. Imagínense si era millonario, que comía nada más que langosta. Yo dije, ay, Jesús, magnífica. Mire qué millonario era Jesús, que se pasaba comiendo Juan el Bautista. Ese hombre llegaba a los restaurantes y pedía langosta. Y yo dije, santo Dios, ¿en qué escuela le No salía de 8 años. Y lo otro era más interesante. Imagínese, él vestía de piel. No de piel cartán. No, el tipo iba a las tiendas más exóticas. Mire, lea el contexto, trabaje con la realidad del texto y descubrirá que es todo lo contrario. Él comía saltamontes, insectos. ¿Por qué? Porque hay suficiente proteína como para sobrevivir. Y vestía de piel. ¿Sabe por qué? Porque era la forma de contrariar a los sacerdotes de su tiempo, que se vestían con el ropaje de los reyes y estaban vendidos al sistema monárquico. Y desde luego, como los sacerdotes decían que vestirse de ropas de piel era ser inmundo, pues él decía, yo prefiero vestirme de inmundicia antes que vestirme con ropaje real, que es más inmundo que esta ropa. Entonces, uno mira y es totalmente distinto a decir que Juan el Bautista era un comelón de cachete. O sea, es ese tipo de cosas. Terminar diciendo que yo creo que me disparate. Cuando yo leí leo Génesis, que Adán se expulsa del paraíso, sí, por haber comido de la fruta de la conciencia, Dios dice, y lo dice en plural, vamos a sacarlo de aquí de tal forma que no vaya a comer la otra fruta y sea como uno de nosotros, eterno como uno de nosotros. Y usar plural, una de las cosas que a mí me llama la atención, me imagino que estaría hablando con los ángeles, pienso yo, pero nosotros en un término que trae a pensar unas cosas, ¿no? Pero ese punto donde el hombre llega
llega a comer de la fruta que le da la vida eterna, yo creo que nos estamos acercando, y a mí me parece que ese es el sacrilegio mayor, porque estamos llegando al punto donde, de hecho, para información de ustedes, ya casi la fuente de la vida se descubrió. A partir del estudio de la genética y de la ingeniería genética se sabe cómo las células del cáncer se mantienen fuertes y no parecen envejecer. Y el estudio del cáncer justamente es una de las formas para llegar a buscar la fuente de la juventud. Y yo creo que ese es uno de los problemas grandes que nosotros tenemos ahora en esta disyuntiva de nuestra vida, porque nos estamos acercando al punto donde vamos a cambiar posiblemente hasta el mismo género humano. En ese sentido, yo creo que nos estamos acercando escatológicamente, quizás a un punto crítico en nuestra historia que tengamos que considerar. Por eso es cuando yo digo el sacrificio diario, pensaba en que podía ser aquella maldición que Jehová le dio al hombre por haber comido el fruto de la conciencia, del fruto que le daba conciencia, ¿verdad? Que le dijo que trabajaría toda su vida y sudaría lo que tendría que comer, ¿verdad? Para nutrirse, y lo sacó para que no comiera de la otra fruta. ¿Qué pasaría? Puso unos ángeles custodios con unas espadas luminosas, que me parece que es lo que recuerdo de lo que leí, guardando el que no se traspasara esa fruta, ¿no? a ese lugar donde está esa fruta prohibida. La pregunta sobre eso. El árbol de la vida, ese era el árbol de la vida, ¿no? Sí, la pregunta sobre eso tendría que ser, ¿es eso literal o no? Pues mire, yo creo que el que escribió Génesis tenía una visión increíble, porque yo creo que ese es el momento donde nosotros vamos a cometer un error. Sí, yo creo que ese es el momento donde vamos a tener el sacrilegio mayor. Por eso sí, tiene una enseñanza extraordinaria. Y nos estamos acercando al punto donde ya se está pensando cómo disponer del ser humano, porque ya no se quieren los seres humanos trabajando, se quieren máquinas trabajando. Nosotros no estamos conscientes de eso. Y estamos pensando que los que están dirigiendo nuestras vidas saben más que nosotros, y yo creo que debemos ser más cuidadosos, porque los que están dirigiendo nuestras vidas están pensando en ellos y no están pensando en nadie más que ellos. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Tenemos que levantar conciencia de que el ser humano, cuando nosotros vamos a empezar a hacer ingeniería genética para hacernos eternos, que de hecho ya hay hasta tratamientos para hacer eso. Hay tratamientos para prolongar la vida y prolongar la razón a la cual una célula se va descomponiendo y deja de trabajar, que es una de las cosas que quería traer aquí, ¿verdad? Porque en términos escatológicos, leer la Biblia, lo que alguien hace 2700 años pensó y escribió, resulta maravilloso, ¿verdad? Por lo que se puso a pensar para llegar a esa conclusión. Creo que es interesante. No sé si ustedes alguna vez habían pensado en esto, pero sí. A mí me da con pensar en esas cosas, quería traerlo aquí a colación. Gracias. Vamos a ver si eventualmente tendremos unos coloquios para hablar de algunos temas como esos y podamos discurrir un poco sobre ellos. Dios mediante, ¿ah? Sí. No, pero lo vamos a hacer, eventualmente. Sí, no, por eso hacemos a manera de unos coloquios. Bueno, vamos a ver si por lo menos nos introducimos un poco al libro de Oseas. Muchos de ustedes están deseosos por entrar a Oseas y después van a estar deseosos porque yo salga de Oseas.